María Jamardo, estamos a horas de una nueva indignidad en el País Vasco. Estamos acostumbrados y eso es una mala noticia, porque recientemente hemos asistido durante los últimos veranos al Día de Persecución a la Guardia Civil, a esos homenajes que constantemente los familiares, el entorno Abertzale hace a aquellos presos etarras que salen de prisión, a aquellos que son acercados, a aquellos que tienen permisos para visitar a los suyos. Creo que la parte humana que debería predominar en este tipo de cuestiones y que ellos exigen para los verdugos, pero no tienen en consideración para las víctimas, se está olvidando, que se está maquillando bajo el paraguas de concesiones jurídicas que podrían ajustarse mucho mejor el que se hagan este tipo de actos que suponen un dolor agravado para las víctimas y para los familiares de las víctimas. Y es curioso que aquellos que se sienten agraviados y que recurren a los tribunales para pedir protección, recientemente más de 40.000 policías y guardias civiles que pertenecen a la asociación mayoritaria, a las dos asociaciones mayoritarias en el entorno policial que tenemos en nuestro país, pidieron que se adoptasen medidas cautelarísimas para prohibir este homenaje a uno de los etarras más sanguinarios de la banda terrorista, a Enric Parot, al que se va a loar el próximo sábado. No han hecho nada los tribunales, se amparan en cuestiones administrativas, que son efectivamente muy respetables, pero no podemos obviar ni podemos eludir que la doctrina de la Audiencia Nacional y la doctrina con respecto a este tipo de actos de ensalzar el terrorismo o de ensalzar a los terroristas tienen un matiz muy fino, un matiz discrecional a la opinión de sus señorías, que es que no exista un riesgo real para esas víctimas, que al agravio, a la situación de vulnerabilidad en que las coloca, al dolor añadido, además estos actos supongan una amenaza o un riesgo real de que las víctimas u otros que no son víctimas, pero podrían serlo potencialmente, pues podrían tener por parte de estos individuos. Como parece omitirse, una vez se ha asumido el relato político de que la banda terrorista ETA ha sido derrotada, ha entregado las armas y una vez que ha conseguido entrar en las instituciones a través de sus herederos políticos de Bildu, pues se ha asumido ese relato de que el peligro real no existe. Por lo tanto, esto es lo que valida este tipo de eventos, de convocatorias y de homenajes. A mí me llama la atención, quizá por ignorancia, que se utilice ese argumento, y te estoy preguntando sobre el tema. En el caso de ETA, dice, ETA ya no existe, por lo tanto, bueno, pues este tipo de cosas no tendrían relevancia, cuando a la vez se intentan impulsar leyes, medidas, multas y sanciones con respecto al franquismo, y que yo sepa, Franco murió en el año 1975, año en que, por cierto, yo hacía el servicio militar, y Franco y la Guerra Civil tuvieron su protagonismo hace casi 100 años. Y sin embargo ahí parece que tienen un empecinamiento total los miembros del gobierno. Bueno, realmente tampoco es ningún peligro Franco para la sociedad española, siguiendo ese mismo criterio jurídico. Yo no creo que General Mola represente un peligro para nadie. Exactamente. Yo creo que no, ni siquiera es alguien que las generaciones actuales conozcan qué hizo o lo que fue, a pesar de que se empeñen muchos sectores y segmentos de la casta política en recordarlo constantemente. Dicen tradicionalmente que la historia la escriben los vencedores. Y yo añadiría una coletilla a esa frase, y es que la reescriben los perdedores. Y en eso es en lo que estamos realmente instalados ahora mismo por parte de un gobierno que cada vez que quiere eludir responsabilidades reales de los problemas reales de hoy en día, recurre a aquello que le traumatizó en el pasado y que para ellos supone, además, un escollo importante desde el punto de vista del relato. Siempre utilizan y siempre recurren a ese tipo de comparaciones, a ese tipo de memoria histórica o de memoria democrática, quienes no toleran, no respetan y no soportan que los demás, aquellos que discrepan de su pensamiento único, tengan opiniones diferentes. Y yo creo que eso es precisamente lo que enriquece el debate, no solo político, sino de la sociedad civil. Es evidente que hay un doble rasero
como habitualmente ocurre por parte de la izquierda, con respecto a aquellos que ellos consideran héroes históricos, aunque hayan sido asesinos sanguinarios, y que les resulta muy fácil asumir el relato de los hombres de paz que pegaban tiros en la nuca, mientras, por otro lado, no son capaces de obviar aquella parte de la historia que ya ha quedado en el pasado y que no representa efectivamente ninguna amenaza real. Sí, es muy rentable desde un punto de vista político alentar siempre ese tipo de fantasmas y alentar ese tipo de ideas, porque cuando la realidad se impone, cuando el precio de la luz sube estrepitosamente, cuando el IPC está incrementándose, cuando cada vez la sociedad está más empobrecida porque hay que recaudar más impuestos para sostener un estado del bienestar que se ha convertido en bienestar del Estado, pues hay que desviar la atención con cosas más insulsas, pero que resultan muchísimo más morbosas de debatir. Pero si te fijas, la propia vicepresidenta del gobierno, una de ellas, porque son un montón, Yolanda Díaz, procedente de Podemos, hace apología del comunismo y de sus crímenes. Y no pasa nada. Nadie, ni siquiera en los medios de comunicación, pestañea. Es decir, que uno mira la historia reciente del mundo, los últimos 50, 70, 80 años, y te encuentras que esta señora hace apología de regímenes que mataron a casi 100 millones de personas. Y no bueno, además hay un pronunciamiento de la Comisión Europea, ¿no?, al respecto de los crímenes comunistas, condenando precisamente ese tipo de regímenes y las consecuencias históricas que supusieron, que es verdad que muchos dicen que en España no hay una memoria real sobre el comunismo porque aquí no tuvo el impacto que tuvo en otros países, pero eso no significa que nosotros podamos obviar una realidad que nos afecta a todos como civilización occidental. Nadie pasa de puntillas por el nazismo, pero sí pasamos de puntillas, o algunos pasan de puntillas por el comunismo, que fue un régimen o un sistema político que llevó a la masacre a miles de ciudadanos y que sigue hoy en día maltratando, sometiendo y torturando a miles de personas en el mundo, y no hay más que ver cómo están ciertos países latinoamericanos que siguieron la estela de esa revolución cubana que tantos años después no ha conseguido nada de lo que se proponía, salvo aquello que es común en la historia al comunismo, que es someter al pueblo, que pase hambruna, que no evolucione, que los recursos sean limitados, las casillas de razonamiento, y sorprende, efectivamente, ya no en una ministra, sino en una persona joven de la edad de la señora Yolanda Díaz, que defienda ese tipo de ideas y que milite en ellas. Con la ley en la mano, ¿se podría prohibir el homenaje a Henri Parot en Mondragón? Pues hay el mismo margen para prohibirlo que para no hacerlo. Yo creo que ahí hay un equilibrio claro por ese matiz que te comentaba al principio, Alfonso, que es ese riesgo real o la percepción que los magistrados o que los jueces que tienen que decidir sobre estas cuestiones puedan hacer. Desde un punto de vista administrativo, tienes razón, es de una superior de justicia del País Vasco al decir que no hay ningún requisito administrativo incumplido por parte de los convocantes, porque efectivamente hay una comunicación al gobierno, a la delegación del gobierno y al gobierno local de que este evento se va a producir. Humillación a las víctimas. Si hay humillación a las víctimas, es decir, si a ti han matado a tu padre con un tiro en la nuca y ves a tu vecino celebrando, homenajeando, festejando, alabando al que lo ha matado. Al asesino. Sí, te ofende y te humilla. Yo creo que sí hay un motivo. Y ahí va mi última pregunta. ¿No se prohíbe porque el gobierno se inclina contra la prohibición? Es decir, porque Marlaska no se moviliza, porque la fiscal no se moviliza. Ahí va, quiero decir, hubiera sido mucho más fácil para los tribunales aplicar medidas cautelarísimas si se mantuviese esa convocatoria previa prohibición o previa denegación de esa comunicación del gobierno correspondiente o de la administración correspondiente. Como hay una cierta complacencia, una cierta laxitud por parte del Partido Socialista, lo estamos viendo con el acercamiento de presos que autoriza constantemente el gobierno con el Ministerio del Interior que ocupa el señor Grande Marlaska, y no solo eso, Grande Marlaska comprometió a sede parlamentaria que iba a modificar en un plan a unos años esa posibilidad de hacer homenajes, incluso con sanciones administrativas, con sanciones económicas para aquellos que convocasen ese tipo de eventos, y lo ha dejado aparcado, lo ha retirado de ese programa o de ese eje programático para Interior en los próximos años. Así que, claro,
que hay una conexión evidente entre el relato que se quiere valorar desde la esfera política a cómo están tomando decisiones los jueces interpretando esa ley, teniendo en cuenta que hay una gran parte de la clase política que está legitimando con su discurso, con sus actos y con sus pactos este tipo de comportamientos y validando a aquellos que lo respaldan desde una esfera política, insisto, como son los señores de Bildu, que apoyaron a Pedro Sánchez en su llegada a Moncloa.